Hola, mi nombre es Camila Salazar Méndez, estudiante de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. En el siguiente audiovisual expositivo me dispondré a exponer sobre el tema de delitos contra la propiedad y el patrimonio, respondiendo a la serie de consignas solicitadas. En primera instancia es importante indicar que los delitos contra la propiedad están tipificados dentro de nuestro Código Penal desde el artículo 208 al 229. Partiendo de esto se solicita explicar lo siguiente. De acuerdo a lo indicado por Jiménez, el bien jurídico protegido en los delitos de hurto y robo es la propiedad. El primer caso va en virtud del desapoderamiento que sufre la persona titular. Este desapoderamiento es de carácter ilegítimo y en función del objeto perteneciente a la persona, objeto del que otro se apropia cuando no tiene autorización alguna para hacerlo. Esto hablando del hurto. En cuanto al robo, va de igual forma en virtud del desapoderamiento ilegítimo que sufre el titular, pero esta vez usando la fuerza o recurriendo a la violencia. Es decir, va en función del mismo objeto perteneciente a la persona que le es arrebatado mediante el uso de la fuerza o la violencia cuando no se tiene derecho alguno para disponer de este objeto. Dentro de la Constitución Política se fundamenta en el artículo 45 que la propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público, legalmente comprobado, previa indemnización de acuerdo a la ley. Esta penalización es importante establecer y aplicar precisamente porque exalta este mismo aspecto, la protección de la propiedad adquirida y perteneciente al sujeto a la cual tiene derecho a disponer libremente, pues le pertenece. Así entonces se establece también un límite necesario, obedeciendo a las leyes. La principal diferencia entre lo que es un hurto y un robo es, en el caso del hurto, una sustracción que, aunque no autorizada, se pudo haber realizado incluso sin el conocimiento de la persona víctima en un primer momento. Consiste en una apropiación en la que no se haya recurrido a una transgresión directa hacia la víctima o hacia su propiedad, que resulte en esta sustracción que puede exceder o no 5 veces un salario base. Esto se encuentra estipulado en los artículos 208 y 209 del Código Penal de nuestro país. En el caso del robo se tiene que tratar de un arrebato forzoso y no autorizado en el que la víctima se ve atacada o violentada en el momento, donde el costo de lo sustraído puede exceder o no 3 veces el salario base. Esto se encuentra contemplado en los artículos 212 y 213 del Código Penal de nuestro país. Un ejemplo de hurto puede consistir en la sustracción de algún objeto de valor dentro de una casa cuyo dueño haya, por ejemplo, cometido el descuido de dejar las llaves puestas dentro del llavín de la puerta, el delincuente ingrese a la propiedad hasta la sala de estar y sustraiga algo como una computadora portátil que se encontraba a la vista en ese momento. Un ejemplo de robo puede ser que alguien irrumpa violentamente dentro de una tienda llena de objetos de gran valor, como podría ser una joyería, y habiendo destruido la puerta al entrar, exija y ataque a la persona dueña de la tienda encañonándola para que le dé acceso a las vitrinas y a la caja registradora para realizar la sustracción de una cuantiosa cantidad de anillos, collares y dinero en efectivo. En cuanto a esta tercera pregunta, es importante entender primero qué es el principio de proporcionalidad, para lo cual Rojas explica que este constituye la necesidad de regular o limitar el alcance de las leyes, a fin de que al aplicarse estas no se caiga ni en el abuso ni en la mala utilización o el mal entendimiento de los dogmas ya existentes alrededor de lo que es el delito y de la persona en relación a este mismo. Ahora bien, en cuanto a las sanciones imponibles en el caso de Costa Rica alrededor de lo que es el hurto y el robo,
Utilizando los ejemplos anteriores, en el caso sobre el hurto, este se alinea más hacia lo que es un hurto agravado. Artículo 209 del Código Penal, pues sucede en calidad de facilidad proveniente de un estrago, en donde la proporción de la pena podría ser de 1 a 3 años, dependiendo de la cuantía del objeto sustraído, y este fuera menor por 5 veces el salario base. El juez dictamina la pena de acuerdo a los hechos, importancia, circunstancias, calidad, condiciones y conducta. Esto de acuerdo al artículo 71 del Código Penal. En el caso del robo a la joyería, dado que son objetos de altísimo valor más sustracción de dinero, además de que se ingresó con violencia al lugar, se cometió destrucción y se atacó a la persona dueña utilizando un arma para luego sustraer las cosas. Según el artículo 213 del Código Penal, aplicaría en este caso para que la persona sea procesada con de 5 a 15 años de prisión, pues se cumple con más de uno de los incisos que establecen en el artículo. Otro de los delitos que lesiona el bien jurídico de la propiedad es el delito de hurto de uso, tipificado en el Código Penal en su artículo 211, el cual indica que cualquiera que tome algo con intención de darle uso momentáneo y lo restituye sin daño puede ser penado con 1 a 5 meses de prisión. Esto puede afectar a las personas víctimas de manera que no solo su propiedad es la que se ve arrebatada de forma no autorizada, sino que también, dependiendo de las circunstancias, como que por ejemplo sea el hurto de un vehículo para cometer un robo, la víctima en un primer momento se podría ver incluso implicada, así como en circunstancias más simples el simple robo de algo que la persona necesita le puede imposibilitar realizar tareas, desplazarse, hacer cosas específicas referentes a su trabajo, dependiendo de que haya sido lo sustraído. Respondiendo a la última pregunta de las solicitadas, para poder citar una de las estrategias, es necesario dirigirse a la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura del año 2023 a 2030, que señala como uno de los puntos principales el hacer énfasis en los tipos penales que tutelan lo que es la protección de la propiedad a la luz de delitos que se han venido manifestando tan seguidamente como son los préstamos gota a gota, y se subraya que la interacción policial hacia los tribunales de flagrancia y viceversa es la mejor y más acabada respuesta sistémica ante los delitos de criminalidad común, por lo que se propone el fortalecimiento de esta interacción a lo largo y ancho del país. En segunda instancia estaría la implementación de campañas de prevención como las realizadas por el organismo de investigación judicial con el fin de reducir la afluencia de delitos como hurto y robo, instando a las personas a adoptar prácticas e implementar pequeñas diferencias que les permitan evitar volverse víctimas de la criminalidad. Por último, pero no menos importante, está la propia interposición de denuncias a las autoridades. Esto a razón de que al hacerlo posibilita el hecho de poder compilar datos de importancia que permiten determinar de qué manera fluctúa el delito con respecto a años anteriores, lo cual permite a las autoridades prepararse para hacer frente a las circunstancias y procurar la seguridad de la ciudadanía.
Nos enfrentamos con regularidad a delitos contra la propiedad del patrimonio, por lo que es importante conocer sobre aspectos cruciales del mismo para así saber cómo proceder ante el hecho, de qué forma se nos ampara por la ley, por qué y por cuánto se puede aplicar la pena.